Listo, súper. Bueno, buenos días para todos, buen día. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Santiago Cobos. Am, Soy especialista en economía, graduado de economía, especialista en finanzas, administración pública y actualmente cursando la maestría en economía, enfocada a temas de toma de decisiones para el sector de educación. Hoy lo que nos atañe es una revisión a un documento que encontré hace un par de semanas que evalúa el sistema financiero de Serpilo Paga y cómo este financiamiento para el programa pudo haber tenido varias consecuencias en el sistema financiero educativo del país y cómo este programa que en realidad lo que quería era ayudar a cientos de jóvenes, tal vez causó un poco de daño al, al sector educativo. Y es un poquito lo que queremos ver hoy y lo que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Entonces, pues para empezar, como introducción, comenzamos con algo que marcó un antes y un después de la educación superior en Colombia, y es este programa de Serpilo Paga, que fue lanzado en 2014. Y este programa fue diseñado para aquellos estudiantes que, a pesar de su excelente rendimiento académico, enfrentaban barreras socioeconómicas para acceder a la universidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este programa? Cubrió el 100% de la matrícula de los estudiantes en universidades acreditadas del país. Pero claro, no fue solo un alivio económico, fue una puerta abierta para miles de jóvenes hacia una educación de calidad. Imaginemos que somos un estudiante que es brillante, que es muy pilo, por esto se crea este programa, pero que no cuenta con los recursos para entrar a una universidad de alta calidad o acreditada en el país. Y de repente, pues aparece un acceso total a una universidad de alto nivel. Y obviamente esto cambia la vida de los estudiantes, y no solo para ellos, sino para toda su familia, para todo su entorno y para todo el país. Entonces vamos a ver cómo cambió el panorama de la educación superior, cómo se da este tema en estudiantes beneficiados, eh, en la cobertura total de las matrículas, porque este programa, como lo vemos, cubre totalmente la matrícula del estudiante en la institución de alta calidad que él decida y que él elija. Entonces, por este tema, es muy importante que veamos cómo se va dando el sistema. Entonces, aquí entro a ver un poco la metodología de la investigación que se tuvo en cuenta. En este caso fue un enfoque cuasi experimental de datos recolectados con una base de datos de 65 universidades entre el 2010 y el 2018, con un modelo de diferencias en diferencias. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. La investigación aplicó un modelo de ID, de diferencias en diferencias, para evaluar el impacto de los programas de Serpilo Pago, y una reconstrucción documental con los precios de las matrículas con datos de registros oficiales y de las universidades participantes. En este caso, ya que entendemos un poco el contexto y hablamos del por qué el estudio es tan importante, el principal objetivo eh, de este estudio fue medir el efecto de los precios de las matrículas universitarias. Y por eso fue que me llamó tanto la atención, porque los otros se enfocan, o muchos estudios se enfocan en el tema de la, del crecimiento del rendimiento académico, y se centran mucho en el estudiante, pero dejan de lado el tema de las finanzas y de los precios, y de verdad cómo le pegó esto a la universidad, ¿no? A las instituciones y al sector. Entonces, por eso me gustó tanto. Entonces, en este caso, algo que veía era que pareciera que las tarifas en las universidades aumentaron, y que la universidad no solo entraba a ser el actor principal, sino que era el actor que permitía que estos precios fluctuaran de una manera más mm, inadvertida, ¿no? Y aquí el equipo de investigadores, que es un investigador de la Universidad del Norte y un investigador extranjero, se centraron en responder estas preguntas, ¿no? En si aumentaron las tarifas de las universidades para los precios de los semestres, y qué pasó con las universidades que formaban parte de ese programa, ¿no? Y usaron datos de precios de estas 65 universidades, y con este análisis pues buscaron entender no solo el impacto financiero, sino también cómo se alteró el acceso a la educación superior. Y este tipo de estudios son vitales porque nos permiten ajustar las políticas públicas y optimizar sus efectos, que es como lo que más preocupa en este caso, ¿no? Mm,
En cuanto a algunos resultados claves, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y es que los resultados nos muestran que las universidades que participaron en Ser Pilo Pago efectivamente aumentaron sus precios de matrícula en un promedio entre 2,3 y un 4,3%. Y quizás uno piense, pero pues no era para ayudar a los estudiantes, y pues la verdad sí, o sea, Ser Pilo Paga era para ayudar a los estudiantes. Pero la alta demanda y los costos operacionales de estas universidades acreditadas llevaron a estos aumentos. Imaginémonos el caso de un restaurante de lujo que se llena de muchos clientes y para mantener el nivel de calidad pues tiene que aumentar sus precios. Y básicamente, a términos muy simples, esto fue lo que sucedió. Las universidades no estaban casi del todo preparadas y tuvieron que aumentar sus infraestructuras, su personal, su cuerpo docente, su cuerpo administrativo, y esto llevó pues a la causa de mayores tarifas, ¿no? Mm, bueno, aquí también hay algo, y es que las universidades, y esto era algo que hablaban dentro del paper, bueno, dentro de la investigación, es que las universidades acreditadas sí experimentaron mayores incrementos que las no acreditadas, y como lo veíamos, pues la saturación de la demanda pues llevó a que los estudiantes becados tuvieran una presión sobre el sistema de costos de la institución, y esto contribuyó claramente al aumento de las tarifas. Bueno, un poco de los impactos en el precio de las matrículas. Lo que se descubrió es que la demanda no solo subió en las universidades participantes, sino que esto empujó los precios de las matrículas. Y del hecho fue que esto fue más visible en universidades privadas y acreditadas que aprovecharon su calidad para justificar estos ajustes. Y tenían todo el sentido, lo debían hacer y era el deber ser de su momento. Y a veces los programas de subsidios en este caso, perdón, en este caso, no solo benefician a los estudiantes, sino que también pueden generar efectos colaterales como este que estamos viendo. Así que, aunque los estudiantes están cubiertos y sí hay sobredemanda, porque para 2016 y 2017 la cantidad de estudiantes matriculados sí aumentó, las instituciones aprovecharon esta oportunidad para ejercer una presión sobre los costos de los precios y aumentar los precios de las matrículas. Y a esto lo llamamos una inflación específica, ¿no? Un incremento generalizado de los precios eh, que se correlaciona con la implementación del programa Serpilo Paga en universidades privadas y acreditadas. Y las causas subyacentes, pues obviamente son el aumento de la demanda y los altos costos de operación de las universidades que contribuyeron a recibir esta demanda de estudiantes nuevos. Entonces, por eso es importante ver cómo esta correlación se va dando, ¿no? Y fue lo que me pareció interesante del estudio y por eso quería compartirlo hoy con ustedes. Análisis de la inflación en las matrículas y un poco de la evolución de los precios universitarios, el IPC versus el precio de las matrículas. Entre 2015 y 2018 los precios de las matrículas universitarias crecieron por encima del índice de precios al consumidor. Entendemos que hay un índice de precios para instituciones de educación superior, pero aún así fue más alto. Y este fenómeno es muy interesante porque en otras palabras, mientras el costo de vida subía, los precios de la universidad subían aún más rápido. ¿Y esto por qué? Pues la razón fue el incremento de la demanda y el hecho de que las universidades tenían mayor flexibilidad para ajustar sus tarifas. Y este pico se da exactamente en 2016, justo cuando la inflación estaba en su punto más alta y un momento delicado para los bolsillos de los colombianos. Aquí hablamos de el precio del petróleo cayendo, el oro también cayendo y un panorama económico bastante complicado. Y, y, y esto también se ve un poco en el sector macro, pero efectivamente el aumento de los precios de las matrículas pues, se ve en Serpilopac. Bueno, posteriormente, el efecto en las universidades acreditadas y qué pasó con estas universidades es que fueron las que más sintieron la presión. Con la llegada de más estudiantes, se vieron obligadas a contratar más personal, a mejorar su infraestructura y a mantener su nivel de excelencia. Era la llegada de nuevos estudiantes que a veces, aunque tuviesen un mejor desempeño en las pruebas saber, venían con falencias educativas en cuanto a algunos panoramas, por ejemplo, en matemáticas, lectoescritura, aunque habían tenido buenos resultados en el ICFES y en las pruebas saber, esto indicaba que había que hacer materias de introducción o materias de reforzamiento para que pudieran entrar nivelados
o lo mayor nivelados con las personas que acceden a la educación privada en el país de alta calidad. Y, y todo esto tiene un costo. O sea, la verdad es que esto sí tiene un costo y no solo es eso, sino que el programa Serpilo Paga trajo a más estudiantes a unas cuantas universidades. Y eso también se ve en las cifras, ¿no? Y lo que también genera es que una mayor concentración de la demanda se está dando en algunas solas universidades. Entonces, eso sí pasó y tenemos el caso de la Universidad de los Andes. Cuando uno mira las cifras SNIES de la Universidad de los Andes, son el triple o el doble de lo que manejaban en años anteriores. Entre 2016 y 2017 las cifras son del doble o el triple y esto se ve, o sea, esto es un hecho y la verdad es un ciclo, ¿no? Más estudiantes, más costos, precios más altos. Más estudiantes, más costos, precios más altos. Y así es como el impacto del programa fue más profundo en este tipo de universidades. También en el tema de competencia y calidad, pues la búsqueda de acreditaciones y la mejora en la calidad de la académica aumentó los precios, los costos operativos, porque las personas, las instituciones están buscando acreditarse en más programas, que los programas sean multicampus, en alta acreditación, que tengan acreditaciones internacionales y sobre todo que estén mejor valorados. Entonces, esto también incluye algunos costos y esto también lleva al incremento de los precios. Y como lo veíamos, la demanda concentrada que incentiva mayores ajustes en el precio de las tarifas. Que hay una pequeña comparativa con América Latina y lo interesante es que no solo Colombia ha implementado este tipo de programas, porque también se ha visto en países como Chile, Brasil y Costa Rica, y existen algunas iniciativas similares. Por ejemplo, en Chile el programa de becas Bicentenario también está enfocado en estudiantes de bajos ingresos, y en Brasil tienen un programa de préstamos y becas como un ICETEX, un ProUni, un FIES. Y aunque estos programas han mejorado el acceso a la educación, la verdad es que también han enfrentado desafíos similares. El aumento de los precios y la presión la presión sobre las instituciones universitarias, ¿no? Y la comparación entre estos países pues, nos permite ver un poco cómo ha funcionado el panorama y ajustarnos más a la política pública, a las políticas públicas. Mm, En Costa Rica y Perú también hay mecanismos de financiamiento similares para estudiantes vulnerables, pero Serpi Paga fue todo un andamiaje, todo un andamiaje y por eso este estudio me pareció tan interesante. Aquí encontramos algunas limitaciones del estudio y es que, pues como toda investigación, también tiene algunas limitaciones y lo primero es que, pues los datos utilizados no fueron auditados y puede que hayan errores, pero hasta no entrar a la minucia de los datos, pues podría pasar. También se utilizaron interpolaciones para rellenar los datos faltantes y la muestra de universidades no fue totalmente aleatoria, pues no todas las universidades, perdón, tenían el acceso a los datos, bueno, acceso a ser paga y no todas recibían gran cantidad de estudiantes, entonces por eso se seleccionaron las universidades que iban a hacer efecto del estudio. Y esto significa pues que los resultados no pueden generalizarse completamente, pero sí ofrecen una imagen muy valiosa del impacto del programa. Y las limitaciones también nos dicen como las áreas en las que debemos de mejorar en algunos estudios, pero eso no quita lo que aquí se ha aprendido y lo que aquí se ha descubierto. Básicamente las conclusiones del programa y algunos desafíos futuros que pueden tener y las implicaciones sobre todo en tema de política pública es que Serpilópaga tuvo un impacto dual. Por un lado, pues el aumento de los precios de las matrículas, especialmente en universidades acreditadas y privadas, pero por el otro lado fue un gran éxito en la mejora de acceso de estudiantes vulnerables a la educación superior de calidad. Entonces, esto sí determina mucho lo que pasó y es un impacto positivo. Sí hay externalidades como el aumento de los precios de las matrículas, las hay, se debe pagar ese precio y a día de hoy lo seguimos pagando, pero en términos de poderle dar a jóvenes del país que no tenían en su cabeza un sueño de estudiar en las mejores universidades del país, pudo traer este sueño a la realidad y sacar muy buenas cortes. Algunos desafíos futuros que podemos ver implementados y es que Colombia enfrenta un reto y es diseñar programas de financiamiento que mantengan un equilibrio entre expandir el acceso sin provocar aumentos desmedidos en los precios y el otro desafío que es más importante para las políticas públicas y es algo que nos invita a reflexionar, ¿no?
y es que es necesario revisar esos mecanismos de financiamiento sin que el estudiante le lleve toda una vida pagar su universidad de alta calidad o tener que enfrentarse a costos que están incrementando entre el 10 al 12% anual en matrículas por encima de los 20 millones de pesos para alguien que no tiene los recursos mientras estudia su pregrado y salir a pagar deudas por más de 250 millones de pesos nos lleva a repensar el tema, ¿no? Entonces, eso es como un poco hacia lo que queríamos ir en temas de desafíos futuros, la sostenibilidad financiera, ampliar el acceso. Esto también es súper importante. Esto está en parte de manos del gobierno y es la ampliación de oportunidades para estudiantes vulnerables y debe ser una prioridad para el Ministerio de Educación y sobre todo para las regiones, que todavía se ve el rezago en regiones, sobre todo del sur del país y del suroriente y eso es importante, ¿no? Y del occidente, sobre todo la zona del Chocó, la zona del Pacífico, es una zona casi que olvidada por el Ministerio de Educación y por las políticas públicas. Entonces eso debería eh, traer la atención para más personas. Ya para cerrar y con esto terminamos, la verdad es que esta revisión del impacto de ser Pilo paga a nivel financiero espero que haya sido como abrir un poco la visión clara, no solo en los efectos directos del programa, que son claros con la entrada de más estudiantes, sino también los retos que enfrentamos a futuro en la educación superior. Las políticas educativas son dinámicas y esto quiere decir que deben haber reformas y reformas muy pronto hacia el nivel de educación superior en el país. Y este tipo de estudios nos ayudan a ajustar de manera efectiva y equitativa estas reformas y ampliar el panorama con una visión clara y objetiva de lo que buscamos y de lo que realmente pasa con este tipo de iniciativas. De verdad, muchísimas gracias por la atención. Fue una revisión rápida al estudio, pero que de verdad esperamos que haya sido de mucha ayuda y de mucha claridad. Muchísimas gracias y quedaré atento si tienen alguna duda, alguna inquietud. Mil y mil gracias.